Bueno, buenas tardes o casi buenas noches, creo, a todos. Desde ya quiero agradecer la invitación para participar de este congreso que nos reúne a todos en estos 3 días, y quiero también agradecer muy especialmente a Liliana por la invitación, por el compromiso sostenido que ella tiene en esta universidad, por seguir haciendo realizaciones, aún en situaciones que a veces, digamos, no son las mejores ni para uno mismo, pero ella tiene esta pasión, digamos, por tomar las cosas, por emprenderlas, por hacerlas. Y la conozco mucho porque efectivamente a partir de aquel concurso, que claro, ella era la que concursaba, por eso lo vivió como una evaluación. Yo como jurado no tengo un recuerdo de evaluación, esto es interesante. Pero a partir de ese momento hemos estado siempre en contacto y he colaborado en muchas cosas también con esta universidad. Y en realidad soy como un testigo del crecimiento de esta universidad, de la sede Pico también, pero también de Santa Rosa, porque he hecho muchas cosas en Santa Rosa también. Y hasta cuestiones vinculadas con el tema de hoy, que es el de la formación en las prácticas. Así que bueno, desde ese lugar, muchísimas gracias por la presentación y los sentidos, digamos, de la presentación. Bueno, el tema efectivamente es la formación en las prácticas, sus sentidos y paradojas. Espero que ya en la segunda jornada y en el cansancio que seguramente a mí sí doy cuenta que me afecta, pero seguramente a muchos otros también, bueno, espero que podamos tolerar este rato para poder escuchar ustedes y yo tratar de comunicarme con ustedes acerca de estos temas. En primer lugar, me gustaría, dado que los significados de las palabras no son unívocos, poder decir, para aquellos que no lo conocen, en qué sentido es que yo trabajo y en mi equipo de investigación trabajamos la formación, y también así ha sido trabajada en la carrera de formación de formadores. La formación nosotros la vemos desde una mirada del sujeto, es decir, no como algo externo, sino como un proceso, como una dinámica de transformación del sujeto. Y esa dinámica en el sujeto, en el caso de la formación, implica transformación perdurable en el sujeto, que involucra a ese sujeto en toda su complejidad, es decir, en los múltiples aspectos que hacen a un sujeto, lo social, lo cognitivo, lo psíquico, lo ético, etcétera, etcétera, para que ese sujeto pueda apropiarse, pueda adquirir, pueda desarrollar, pueda buscar formas de desempeño en una profesión, que en nuestro caso es la profesión docente. Entonces es el desarrollo del sujeto, de las capacidades fundamentalmente del sujeto, de un conjunto de saber hacer que implican actitudes, disposiciones, modos de relación que son muy importantes, propios de un profesional. Entonces yo decía, formación para nosotros tomada desde el sujeto, no desde lo externo, y en este sentido los formadores, los programas de formación, las instituciones de formación ocupan el lugar de mediadores
en ese proceso de desarrollo que cada uno de los sujetos realiza al formarse. Y muy especialmente los compañeros, porque en la formación, en las prácticas, el lugar de los compañeros, por ejemplo en las residencias, es fundamental desde las mediaciones que favorecen justamente este desarrollo. Es decir, que entonces la formación en las prácticas tiene un carácter preprofesional, ¿no? Y en este lugar es importante que las ubiquemos. Un poquito también para ver qué entendemos por prácticas, porque yo creo que esta es una de las cosas que hay que pensar muy profundamente, y hay que ver cuando uno se dedica a la formación en las prácticas, qué sentido le da a las prácticas. Por un lado, quiero señalar el sentido sociohistórico de las prácticas. Las prácticas forman parte de un social histórico que se construye, que se consolida, que se transmite como formas del hacer consuetudinarias, como tradiciones, representaciones sobre el oficio, propias de un colectivo que a la vez las incorpora y las transmite y las modifica en parte de generación en generación. Ahora, esa configuración sociohistórica es muy importante pensarla en tanto constituye lo que yo llamo un núcleo duro de las prácticas y que no siempre se atiende. Difícil de modificar, muy arraigado, que aparece en los sujetos, siguiendo a Bourdieu, en la forma del hábitus, como un conjunto de disposiciones que son producto de la experiencia del sujeto, como un sistema estructurado y a la vez estructurante. No voy a desarrollar acá este concepto, pero que es como la forma de incorporación en el sujeto de esa práctica que tiene ese sentido sociohistórico muy fuerte y que se consolida desde muy temprano en la civilización y que recoge además de nuestra historia y de la historia al menos de Occidente sentidos que vienen desde la antigüedad, que se van modificando, pero que también en una buena medida se van conservando, ¿no? Y que por supuesto en nuestro país tienen que ver con el normalismo, con todo lo que el normalismo instaló como forma de modalidades de formación, con las prácticas para la formación de los profesores de media, que a diferencia del caso de los maestros, no venían de un modelo americano, sino que venían de un modelo prusiano, como fue el caso en el Joaquín B. González, que fue lo que dio la impronta de la formación de los profesores en nuestro país. Pero todo eso no es como dato histórico, es como eso va formando parte, como eso consolida eso que yo digo, ese núcleo duro de lo sociohistórico que está presente hoy en cada práctica y que está presente hoy en la formación en las prácticas. Y por eso es que me he detenido un ratito a plantear esto. El pasado entonces consolida las prácticas, sobrevive en lo actual y a la vez las prácticas pueden transformar ese núcleo, digamos, sociohistórico al que nos referíamos. O sea que las prácticas docentes son a la vez producto y son productoras de un social histórico. Y en ese hábitus el sujeto se va modificando porque los hábitus tienen una posibilidad de modificación, aunque no es fácil.
justamente por la fuerza de eso incorporado. Y en realidad no es tanto como en algunos casos se supone por la toma de conciencia, sino que es más a través de generar cambios sociales y cambios culturales que se va a ir permitiendo la modificación del hábitus. Y el otro concepto que me parece que es importante para la formación en relación con esto es el de historicidad. Historicidad que creo que hay que incluir en la formación en su doble vertiente. Y esto así lo señala de Golejac. Por un lado, como historicidad social. Es decir, la historicidad es la capacidad y la posibilidad de analizar socialmente lo histórico. Y por otro lado, la historicidad individual como capacidad de comprender los elementos que constituyen a cada uno de nosotros como sujeto histórico. Y entonces, la capacidad de intervenir sobre la propia historia, en tanto justamente cada uno es producto y productor de una historia. Entonces, la historicidad, que es reflexividad, tanto en el sentido social como individual, es importante a tenerla en cuenta en la formación en las prácticas. Un segundo concepto que me interesa de alguna manera discriminar es el de las prácticas docentes. Las prácticas docentes serían aquellas formas colectivas de ejercer la profesión, de hacerla dentro de una comunidad, dentro de un contexto, que lejos justamente de quedar por fuera, se hace texto de las prácticas, las configura. Ese contexto justamente es la escuela, es la institución escolar con sus componentes, con sus rutinas, con sus modos de organización, con sus condiciones materiales, con sus condiciones de espacio y tiempo, etc. Esa institución escolar en la cual espacio, digamos, privilegiado de las prácticas docentes, que tiene componentes muy fuertes instituidos y a su vez la posibilidad de ser modificados y por lo tanto de dar lugar a una tendencia instituyente. Y en tercer lugar, quiero diferenciar las prácticas de enseñanza, que son un sentido, digamos, más acotado, porque son aquellas que se realizan específicamente en el ámbito de la clase escolar. Es decir, en la relación continuada en el tiempo, o sea, en la temporalidad, con los alumnos, a propósito de poder llevar a cabo una función de saber, de transmisión, de comunicación, de contenidos. Quería diferenciar estos tres conceptos porque me parece que es importante, cuando hablamos de formación en las prácticas, poder tener claro cuáles de estos significados aquel al que estamos aludiendo. La mayor parte de las veces, y esto ya lo digo desde la investigación, la formación en las prácticas tiene el tercer sentido. Son las prácticas en la enseñanza, son las prácticas áulicas. Y la formación en las prácticas apunta, y yo diría, se reduce a esto. Por eso me parece importante, dado que tenemos en los diseños curriculares actuales un campo de las prácticas o un eje de las prácticas que se inicia en el primer año y termina en el cuarto, hacer una revisión de todo esto y poder realmente ponernos a pensar cómo tendríamos que hacer para generar una formación en las prácticas con un sentido un poco más amplio, digamos. Me interesa
digamos, plantear en esta conferencia algo que estaría un poco en relación con la idea de Castoriadis de una elucidación crítica, ¿no? De poder pensar lo que se hace y saber lo que se piensa, y poder poner en relación el saber y el pensar en este sentido, para poder elucidar las prácticas, para poder elucidar las prácticas de formación en las prácticas, que es lo que en este caso nos interesa. Una doble referencia del saber y hacer, una mutualidad del pensamiento sobre el hacer y del saber sobre el pensamiento mismo, que sitúa la formación en el campo de la poiesis, como creación en y por el hacer y el pensar. Entonces, una elucidación crítica que nos lleva a una no aceptación directa, ni pasiva, ni del pensamiento común, ni de lo instituido, ni de las prácticas realizadas por rutina e inercia, ni de las formulaciones teóricas, y que utiliza la investigación y que utiliza la vida profesional y la reflexión sobre la vida profesional para interrogarla, para interrogarse, para ver sus pliegues, para poder ver sus contradicciones y desde allí poder producir nuevos sentidos. Tanto en la historicidad como capacidad de pensar la historia y lo que de ella nos constituye, como en la elucidación crítica, nos ubicamos en la formación como desarrollo de la reflexividad del sujeto individual y social, en una postura de comprensión y por ello de búsqueda de sentido. El sentido, en su sentido filosófico, es algo del orden de lo intangible. No se materializa, se construye, se produce, se descubre en su insistencia, se capta. Por ello, hablar de sentido es hablar siempre de construcción de sentido. En nuestro caso, acerca de la formación. Mientras la significación es inmediata y surge del sistema lingüístico, de los signos en sus relaciones, el sentido se construye en el tiempo, es progresivo, necesita de ese tiempo del que ayer, justamente, al que ayer hicieron referencia, tanto Nacho como luego Alicia, que retomó esto. La cuestión del tiempo a mí me parece realmente fundamental. Se trata entonces de comprender más que de explicar, de poder entrar en el objeto, estar lo más cerca del objeto, de la situación, el poder estar cerca y casi en el lugar del otro, para poder desde allí aventurarse al sentido. Sentido que va a surgir siempre en un encuentro, en la investigación, en el encuentro de un sujeto que investiga con los otros sujetos con los cuales se pone en relación, con materiales, etc. En la formación, en el encuentro privilegiado entre unos y otros, entre formador y sujetos en formación, entre sujetos en formación entre sí, etc. Sentidos que se producen en distintas circunstancias, en distintos momentos, y que nos van llevando como a un espacio no limitado, por lo menos, ¿no? El sentido tampoco es sinónimo del concepto. Esto lo dice Gadamer, y esto no es recogido el sentido en el concepto, es otra cosa el sentido. No se basa en razones, sino que lo trasciende y entra justamente en el campo de lo inefable, de lo desconocido, de lo paradojal que encierra la contradicción y que recoge el sinsentido como la otra cara constituyente del sentido. Sentido entonces que a la vez es un sentido y es un sinsentido. Esto es propio de la paradoja que afirma conjuntamente las dos vertientes en el devenir constante de la temporalidad y del acontecimiento.
Por eso el sentido no podemos decir que existe, que es exacto, que es un concepto, ni un significado, sino que tenemos que estar preparados a que el sentido siempre se escapa. Esta mirada comprensiva e interpretativa, que solo la estoy dando como un marco, la ponemos nosotros en juego en nuestro acercamiento desde la investigación en el campo de la formación. Nosotros trabajamos desde un enfoque cualitativo, específicamente un enfoque clínico que tiene sus características propias. Desde una postura que se llama postura clínica, que es una postura de escucha, que es una postura de aceptación del otro, es una postura de no confrontación, sino abierta y atenta al otro. Características de este enfoque de investigación son la temporalidad, es decir, el respeto de la duración de los procesos, no de los cortes, sino de la duración. Por eso nosotros entramos a, por ejemplo, ahora que estamos estudiando las residencias y seguimos la residencia a lo largo de toda la duración de ese proceso, desde que se inicia un taller de residencia hasta que se termina. Es decir, la temporalidad, que es lo que nos permite poder captar ese sentido de algo que es un proceso, de algo que tiene una vida en sí mismo, de algo que se desarrolla, que nace en un momento y que desaparece en otro momento. Otra cosa importante de este enfoque es la singularidad. O sea, no se busca en ningún momento, digamos, lo común, sino lo singular. Y es profundizando en esa singularidad. Por eso otro rasgo es la profundidad del estudio. Es profundizando en esa singularidad donde uno puede ir encontrando nuevas formas de interpretar, puede ir descubriendo sentidos, etc. Es siempre una investigación en terreno, en contexto, y es siempre una investigación donde es muy importante la inclusión del sujeto investigador, observador que conoce, que se implica, es decir, que entra en esa situación, en esa relación, en esa entrevista que el otro le plantea, y que por lo tanto trabaja teniendo en cuenta esa implicación. No pensando la implicación como un sesgo, sino analizando a fondo esa implicación y obteniendo datos para la investigación acerca de aquello que se estudia a partir de la propia implicación que se analiza muy a fondo. Es decir, entonces, una relación sujeto-objeto donde el objeto es otro sujeto. Y como ayer en algún caso se planteó, esto implica poner lo relacional en primer lugar y romper muchas de las formas elaboradas para otro tipo de disciplinas. Otra característica del enfoque clínico es la inclusión en las lecturas de la teoría psicoanalítica, entre otras en nuestro caso. Y desde el punto de vista epistemológico, nosotros estudiamos desde la complejidad. Hace muchos años que yo vengo trabajando desde las teorías de la complejidad, cuando casi ni se las nombraba, lo cual plantea que hay que enfocar esa realidad que se estudia desde la complejidad misma, en nuestro caso desde la multireferencialidad, es decir, desde lecturas múltiples que distintas disciplinas y distintas teorías pueden hacer sobre lo que estamos tratando de comprender, y además sosteniendo siempre el inacabamiento del conocimiento de aquello que estamos estudiando. El conocimiento es pensado como construcción conjunta, no solo por parte
del investigador, sino en la relación con ese otro sujeto grupal, individual, colectivo, con el cual se relaciona. Digamos que esto, que es medio larguito, pero lo que pasa es que creo lo incluí ahora a la tarde cuando me puse a volver a mirar, porque dije no va a entender nada. Entonces algunas cosas me parece que de marco, digamos, doy. Esto no quiere decir que haya que investigar así, simplemente es la explicitación y una cuestión ética para mí de decir, bueno, lo que yo voy a plantear de los sentidos y de las paradojas tiene que ver con este modo de investigar. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es plantear algunas situaciones, iremos viendo con el tiempo, y ahí cortaremos, como para poder ir advirtiendo. Yo no pretendo de ninguna manera agotar lo que puedan ser los sentidos de la formación en las prácticas, pero sí ir un poquito a fondo de algunos sentidos que nosotros hemos encontrado, siempre en situaciones singulares, siempre en la formación de residentes, de futuros docentes singulares. Y también, que es una de las cosas que utilizamos, a través del relato, que es como lo que brinda una posibilidad de vinculación con el desarrollo de la reflexividad muy importante. Entonces empiezo con una primera situación, desde la subjetividad de quien habla, para poder ir mostrando ahí algunos sentidos de la formación, es decir, de mi vivido. De chica, de niña, como tantos otros, jugaba a la maestra. Ubicaba a mis amigos en un escenario de aula y allí ejercía la docencia. Explicaba algo, dictaba, daba consignas y órdenes, corregía, en fin, daba y mandaba. Me posesionaba en un rol con pasión y con placer. Reflexionando, por supuesto, más tarde, y dado mi métier, sobre esos recuerdos de mis juegos de maestra que hoy veo recrear en mi nieta, que tiene 10 añitos, encuentro sentidos como efectos producidos. Por un lado, dar, entregar, explicar al otro para corregir, para ordenar, para disponer del otro. Deseos de ayuda y entrega en un sentido, deseos de apoderamiento, de control, de hacer del otro en el tiempo efímero de un juego mi objeto de deseo por un lado y mi objeto de poder por otro. Contradicción de sentidos que insistían en la reedición del juego y que luego subsistieron al formarme como maestra, al ejercer como maestra en distintos grados y años y, por supuesto, también como profesora. Seguramente allí se presenta o se puede advertir una paradoja en lo controvertido de estar dispuesto a entregar, a dar, y por otro lado, al ordenar y al controlar. Paradoja que puede expresarse en términos contradictorios de poder. Poder sobre el otro para producir, ayudar, dejarlo fluir, y por otro lado, poder para dirigirlo, imponerle un modelo desde afuera. También esto puede ser pensado en términos de deseo inconsciente, como deseo de apoderamiento y de dominio sobre el otro, inhibiendo el propio deseo del otro e imponiendo el deseo de uno sobre el otro. Y por otro lado, el deseo de que el otro se forme, de que tome su forma propia desde el ejercicio de su potencia, si utilizáramos el sentido de potencia espinociano. Aparece así el sentido de formarse, que en términos de teoría de la formación implica poner el acento en la formación heterodeterminada, o sea, la formación
que se da desde afuera y que supone cambiar al sujeto desde estas influencias de la afuera, y la que postula la formación desde el sujeto como autoformación y que abona a modelos estos dos de formación distintos. Voy a tomar ahora un segundo referente que proviene ya de la investigación. En una jornada, en una residencia en provincia de Buenos Aires, en un instituto de formación de la provincia de Buenos Aires, se hace una jornada de lo que se llama el taller integrado, es decir, TAIN, se lo conoce por TAIN, que está en el currículo de formación de la provincia de Buenos Aires, y que lo que plantea es que los docentes y los estudiantes asisten a un encuentro, por lo general se hacen en sábado a la mañana, fuera de los horarios de la formación institucionalizada, y que los reúne en el ámbito del instituto para trabajar temáticas que no son curriculares, pero que parecen de interés para apuntalar cosas, para profundizar, etc. Vamos a este TAIN. El objetivo es trabajar sobre el imaginario respecto a la residencia, los miedos y las fantasías de los residentes, antes de que ellos ingresaran a las escuelas donde iban a practicar. En 3 grupos se entregan 2 relatos sobre el periodo previo a la residencia, referido a otros residentes, para trabajarlos, identificando en ellos aspectos que en cada grupo pudieran interesarles. Y podían o bien pensar en una dramatización en la cual se pusieran de manifiesto aquellos miedos que a ellos o temores que en ellos habían resonado más, o hacer alguna producción artística tipo collage. Una vez terminadas las presentaciones en una rueda amplia, cada residente va tomando la palabra y plantea lo que siente. Y aparecen miedos de no ser recibidos en la escuela, destino, de ser rechazados por la docente que les tocaba, de que les den temas en lugar de problemas que pudieran dar lugar a que hicieran un proyecto, que era lo que el Instituto de Formación les pedía y exigía, de ser desaprobados al presentar los proyectos, etc. Eso digo de esta primera reunión. En el seguimiento ya de los residentes en la escuela se da la siguiente situación real. Una de las profesoras de residencia, les da un día y un horario acordado con la directora de la escuela asignada para presentarse y conocer la escuela y a los maestros. Por supuesto que hay mucha expectativa por parte de los residentes para ese encuentro. Al ir a la escuela, las residentes son atendidas por personal de la escuela, que les dicen desconocer que ellas vendrían. Se aclara, se pregunta, pero el resultado es que no se les permite entrar. Del hallcito a la calle. Esta situación, por supuesto que incrementa los temores, confirma aquellas fantasías que aparecían en la dramatización y genera insatisfacción y frustración. Las maestras no estaban enteradas del inicio de la residencia. Las residentes, al no obtener ellas esta información, no pueden entrar y deben volverse a la casa. Por supuesto, manifiestan el malestar que esta situación les trajo y el aumento de la incertidumbre y los temores que ya tenían. Esta situación muestra casi literalmente el lugar del residente en la escuela, en el inicio mismo de la residencia, a la vez que en su contenido parece
dramatizar en la realidad, encarnar en esa realidad la fantasía o las fantasías iniciales. Una de las residentes comenta que cuando se presentó en el grado, la maestra le dijo: sentate en el fondo. Esa actitud no le gustó porque no la presentó a los alumnos, no le dio lugar ante el grupo, y ella aprovechó un momento en que la maestra se retiró y le dijo a la residente: ¿los podés mirar? Y ella aprovechó ese momento para decirles quién era. Una entrada al curso en el cual iba a practicar sin presentación, una presentación casi a hurtadillas de la maestra, una residente sin nombre para los chicos, sin lugar aún en la transitoriedad de una residencia en la escuela. El escritorio del aula durante las clases, a lo largo de esas prácticas, sigue ocupado por la maestra. Y ella debe poner, la residente, sus cosas en el fondo. Al comenzar las clases, la maestra interrumpe a la residente continuamente. Dice la residente: la maestra conmigo tiene una buena predisposición. Incluso me regaló un cuaderno con fichas. Yo no tengo problemas personales con ella, pero vos no podés dar un paso. Tenés que esperar que ella te dé permiso para avanzar. No sé cómo explicarlo. En otro momento dice: vamos a ver un tema y me dice que lo presente de una manera muy distinta a la que yo tenía planificada y que ella había mirado. Pero bueno, lo hago como ella quiere. Tengo una relación amena. Digamos que en estos fragmentos van surgiendo distintas cosas. Hay sentidos encontrados que nos permitieron a nosotros desde la investigación formular una hipótesis que para mí es una hipótesis fuerte por lo que encierra, ¿no?, como sentido, que es la hipótesis del no lugar. Es decir, viendo, analizando en profundidad, solo estoy tomando unos poquitos datos, nos surgió el sentido del no lugar del antropólogo Marc Augé. Buscando e indagando en la teoría, vimos que efectivamente había muchas cosas de este concepto que podíamos pensarlo como herramienta, ahí está el lugar de la teoría como herramienta, para esclarecer algo de lo que ahí pasaba, ¿no? Entonces, el concepto que buscamos emerge de alguna manera al intentar una elucidación que no se conforma con lo que uno encontró, con lo dado, sino que trata de indagar en esa paradoja de querer ofrecerse o de aceptarse para la residencia, pero al mismo tiempo contribuir y de manera casi sistemática a obturarlo. Esto nos fue llevando a una hipótesis que propone que la residencia constituye o constituiría un no lugar donde el anonimato, la transición espacial y temporal de la situación de pasaje de una residencia, generan en los sujetos soledad, incertidumbre e incrementan sus miedos. Esta hipótesis del no lugar, bueno, esto tiene que ver con la multireferencialidad, digamos, que proviene de una mirada desde la residencia como cultura y como ese espacio de transición efímero entre dos culturas, la cultura de la escuela primaria y la cultura de los institutos de formación. Pero al mismo tiempo, al ahondar en los sentimientos de estos residentes, y desde una perspectiva ya ahora psíquica, aparece
otra conceptualización nuevamente como herramienta, que es la de una angustia primaria de no asignación, y así la llama un psicoanalista especialista en grupos, que es René Caes. Una angustia de no reconocimiento que tiene que ver con el bebé, su lugar de ser esperado no en la familia, etc. Un no reconocimiento psíquico, por un lado, que es una de las angustias primarias, pero por otro lado, también un no reconocimiento social, porque ahí hay una institución en juego, que es la escuela y sus maestros, que colaboran a ese no reconocimiento. No solo en el hecho de que la directora no comunica que van a venir y que los demás no saben que van a venir y se tienen que volver, sino también en que los docentes, en este caso nosotros hicimos el seguimiento clínico de 2 de los residentes durante toda la residencia. Y después hicimos con entrevistas un seguimiento inicial, en el medio y al final de otros residentes. Y lo que aparece justamente es el incremento de emociones que en realidad tiñen de tal manera la situación de residencia que los aprendizajes, la formación en la práctica que el residente tiene que hacer se ve teñida, se ve al menos perturbada. Desde el no reconocimiento social parecería, porque lo estamos encontrando en otros casos que hemos seguido haciendo, como que imponen una suerte de derecho de piso, bastante sangriento, bastante doloroso a los residentes, y que afecta a la formación que el residente realiza. Este no reconocimiento, como yo les decía, aparece en las clases desde las intervenciones de los maestros. R, la residente, está dando clase y la maestra dice: los cambio de asiento, mientras la otra está dando la clase. Vos te vas a ir de acá, te vas a ir con fulano. Con fulano vos te quedás en ese lugar, y la residente ahí tratando de dar su clase. La residente se acerca al banco donde tiene sus cosas, allá en el fondo, es la misma que decíamos antes, el mismo donde la observadora está sentada, nuestra observadora, y le comenta: siempre es así, los cambia de lugar. Otra situación, ella está trabajando sobre un cuento. La residente dice: el cuento tiene 2 protagonistas, Federico y la gota. La maestra: ¿puedo dar una tarea? La residente: por supuesto. Claro, ¿qué va a decir la residente? La maestra: porque después me olvido. Tienen que leer de la página 167-168, hacer las actividades. Son estas preguntitas. Los chicos le dicen: ya las hicimos. Varios chicos le contestan al unísono. Entonces la maestra dice: me parece que ustedes están equivocados. Los alumnos: sí. La maestra: a ver, mira un cuaderno. No, no está hecha. Ya está hecha en la carpeta, dice la maestra. Entonces hacen la tarea de la página 169 y los propios chicos se ríen y hablan todos juntos. Entonces una de las chicas le dice a la residente: señor, seguí. Y la residente dice: sí, ya sigo. Todos copiaron las tareas, y entonces ella retoma. Un poquito más adelante, una alumna dice: señor, el agua turbia la hace servir y se hace agua potable. La residente: depende de dónde se saque. Pero si el agua está turbia, ¿qué se tiene que hacer? Habían estado viendo la decantación, todo el proceso. Se decantaba, ¿te acordás? Que el otro día con el jugo, que en el vaso se quedó abajo el jugo. Esa es la decantación. La maestra: es como que toda la mugre
baja. Pero más allá de que causa gracia, ustedes piensen todo lo que hay ahí contenido, ¿no? La residente dice, las partículas, las más pesadas, se van al fondo. Entonces dice la maestra, yo les hablo en castellano, las seño en partículas. Evidentemente, la maestra marca territorio, la maestra quiere seguir teniendo su lugar, teme perder ese lugar. Y aquello que era un sentido de no lugar se va transformando en un sentido de lucha por el lugar, donde hay distintas reacciones de los residentes. A veces los residentes realmente luchan por tener su lugar, pero en la mayor parte de los casos se acomodan, este es el término que en general utilizan, se acomodan, es decir, viendo la situación y viendo las cosas que la maestra les va ordenando y quiere que hagan, dejan de lado su proyecto, su planificación, etcétera, y terminan, digamos, haciendo lo que la maestra señala, ¿no? Veamos algunas, como para entender un poquito más, algunas cosas que dicen los residentes de la residencia. A medida que el tiempo transcurre, el residente expresa sus sentimientos de desagrado. Dice, yo por suerte he sobrevivido a otra semana de residencia. Te cuento que el jueves di una hora de lengua, la cual distó mucho de lo planificado, ya que los chicos estaban bastante alterados. Tienen 3 horas especiales y había llegado gran cantidad de folletos de distintos tipos para trabajar en clase. Mi finalidad era otra, pero como los chicos estaban desordenados, la orden de M fue que yo les dicte el significado. Y eso fue lo que tuve que hacer. Estuve casi toda la clase dictando. La verdad, una cagada. Discúlpame la expresión, dice la residente. Te lo cuento porque no me sentí para nada a gusto. En otra entrevista le pregunta a la entrevistadora, ¿cómo viste el proceso de residencia? Dice la residente, como un castigo innecesario, una verdadera tortura, presiones, malos modos que solo me resultaron constructivos para saber qué es lo que no debo hacer. Más adelante se refiere al lugar del residente y dice, ese lugar del residente que no terminás de ser, esta es la transitoriedad, no tenés esa autoridad, no somos ni chicha ni limonada. Otros, por ejemplo, hablan de la residencia como el estar entre dos fuegos y el tener que tolerar durante la residencia el fuego cruzado de lo que desde el instituto y el profesor de residencia les plantea y lo que la maestra quiere que hagan. Siento que se me mete todo el tiempo. P le responde, pero son así. Esta es la profesora de residencia y le dice a la residente, pero son así, no es libre. Piénsenlo como situación de formación, ¿no? La residente no es eso solo. No me deja mandar la disciplina con los chicos, no somos pareja pedagógica, no estamos juntas enseñando acá. Entonces, y al final, yo cedo. La profesora de residencia le dice, vas muy bien, son cosas, esto es característico de esta institución. La residente dice, yo opino que mitad y mitad, le dice la residente. Bueno, con esto, digamos, lo que quería era traer datos que lamentablemente en distintas instituciones, y no porque yo esté tomando la mala residencia, porque esta residencia era una profesora capaz, podía tener relación, pero el problema sí que se daba en este caso es que por la falta de escuelas para hacer residencia, porque muchas escuelas no se prestan para que los residentes sean puestos en ellas, ella privilegiaba la buena relación con la institución y por lo tanto no decirles en la institución
las cosas que andaban mal para preservar que al año siguiente pudiera volver a tener la escuela disponible. Fíjense los caminos, ¿no?, que se van dando. Y en el medio de eso, por supuesto, está la formación. Entonces, el sentido de no lugar, el sentido de lugar transitorio, aún el sentido de lucha y de disputa por el lugar, emerge de la comprensión de la situación al intentar una elucidación que no se conforma con el dato dado, sino que sobre ese dato se interroga, se preocupa, se interesa, y que encuentra la paradoja entre los esfuerzos por generar situaciones de formación en las prácticas, por un lado, que sean situaciones, digamos, promisorias, y a la vez las contribuciones que distintos actores que participan de la residencia hacen para obturar, para interferir, para no dar el espacio necesario. ¿Cómo andamos de tiempo? Son las 8:05. Bueno, ya hay que ir terminando. Todo esto, a ver, si lo vemos desde el punto de vista de la investigación, tiene que ver con el haber estudiado durante, en este caso, todo un año, un taller de residencia, haber seguido a 2 residentes todo ese tiempo, con entrevistas, con observaciones, etcétera, con material del que trabajaban para las clases y para la formación, y con el mantener ese sentido de poder elucidar qué es lo que hay acá y qué sentidos están acá encontrados. Querer formar, pero no cuidar las condiciones, que es una forma del no formar. Nuevamente, sentidos y no sentidos que se van dando y que es necesario poder ir viéndolos, no para resolverlos, porque desde un modo de pensar parecería que la paradoja hay que disiparla, digamos. Son sentidos contradictorios, entonces, bueno, esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con... Más bien en el sentido que un psicoanalista inglés, que es Winnicott, plantea, que es que la paradoja sea sostenida, que la paradoja se mantenga, pero, digamos, encontrando ese sentido paradójico, advirtiendo ese sentido y pudiendo, en este caso, los formadores trabajar con ese sentido, ¿no? Y lo último, entonces, porque ya estamos sobre la hora, hay una cuestión que también es interesante, que es el sentido de ficción en la residencia, ¿no? Sería como un sentido entre lo que es un espacio real de formación de la residencia y de la residencia en las escuelas y lo que es un espacio de ficción en el cual la residencia se va constituyendo, se va conformando. La residencia como espacio de formación en las prácticas va a la escuela, que es el lugar de desempeño profesional, se acerca ahí al contexto real profesional, pero al mismo tiempo es un espacio donde la artificiosidad del dispositivo llega a veces a significados de ficción. Se es y no se es docente, se está a cargo de un curso, pero a medias o a cuartas, sin libertad para hacer lo que se piensa y quiere. Dice una residente, distinta de la que fui citando antes, nosotros hicimos un proyecto que nos costó una bocha, porque estuvimos días sin dormir, redactando cosas, corrigiendo, agregándole cosas, actividades, para después llegar al aula y que nos digan, esto simplificalo, esto no lo des tan así, esto olvídate. En el aula, con la maestra, el proyecto está bárbaro, dice ella, es re lindo, pero con los chicos así, no. Con este grupo mucho no va. Esto, hacerlo más cortito, esto sacalo, esta clase dale ejercicios puntuales. Uno piensa una clase como re innovadora, re hermosa, que te aprobaron, y cuando la vas a dar a la escuela resulta que las que logramos meter
nos damos cuenta que mucho no funciona. Y la profesora, la otra mitad, te las hace ir cambiando sobre la marcha. Entonces, en la entrevista, en un momento se le dice, si tuvieras que describir o identificar la residencia con una imagen, ¿con qué imagen lo harías? Mi imagen es una pecera, un contexto que imita la realidad, que la emula, pero de forma muy artificial, muy de plástico, y como una cárcel a la vez, porque no es lo mismo para un pez nadar en el mar que en una pecera. Pienso que la mejor forma de mejorar la residencia sería mandar a los alumnos a hacer suplencias o a trabajar en una escuela donde vivirán una experiencia más real y sin tanta presión. Y dice otra residencia, es como una obra de teatro, porque estamos haciendo lo que nos piden que hagamos para aprobar, pero seguramente cuando estemos en un aula como titulares vamos a trabajar muy distinto, con otros tiempos, sin tanta presión. Es decir, toda la residencia, digamos, va transformando ese espacio en algo que cada vez el carácter de artificiosidad se marca más y donde lo que ellos viven es que realmente el residente es hacer un papel para conformar, y lo dicen así claramente, para conformar al profesor de residencia por un lado, que es quien les va a aprobar, y al maestro que también tiene que dar su evaluación de la residencia. Bueno, yo no sé si me han seguido en esto, pero a mí lo que me interesaba es plantear esto, que las paradojas surgen justamente desde una mirada frente a las cosas, y donde la lógica, digamos, de la razón y la significación no resuelven la comprensión. Y por eso es que en las paradojas se puede o se hace posible encontrar el sentido y de esta manera poder contribuir, por un lado, a la destrucción de lo que son los sentidos únicos, al unificar significados, a simplificar y, en lugar de esto, a poder entender en estos términos controvertidos los fenómenos que están en estudio y que en este caso se refieren a las prácticas de residencia. Bueno, les agradezco mucho la escucha.